Vamos a seguir viendo ahora Photoshop. Vamos a hacer ahora un diseño de una interfaz de usuario de un sitio web. ¿Están listos? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bien, arranquemos entonces. Bien, vamos a crear un nuevo archivo entonces. Vamos a trabajar en píxeles porque como vamos a hacer el diseño del index de un sitio web, y generalmente se ve un dispositivo, en un ordenador, en una portátil, en una tablet puede ser. Por tanto, el ancho generalmente suele ser 1200. Eso va a depender, ¿no? Por ejemplo, hay monitores de más de 1900 píxeles de ancho, hay monitores mucho más reducidos, entonces se va a acomodar. Vamos a trabajar en una de 1200 y la altura va a estar en función al contenido del sitio web, ¿no? En función a la página del sitio web. Entonces le vamos a aplicar unos 1200 también o 1300 lo podemos colocar en las unidades o en píxeles. Puede ser con fondo transparente o fondo blanco también. Y denle OK. Ahí está. Ese es nuestro lienzo, nuestro área de trabajo. Ahora, como vamos a trabajar ya con varios elementos, generalmente dependiendo el contenido de la página web, entonces suele ingresar imágenes, texto, objetos, eh, varios elementos en realidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es organizar esta información porque va a llegar en un momento donde vamos a tener varias capas donde se va a agregar textos, objetos, imágenes, etcétera. Entonces para no perdernos con ello, aquí en la parte inferior pueden observar aquí donde dice capas, donde hemos creado las capas. También hay una carpeta. Podemos crear carpetas de tal manera que dentro de cada carpeta coloquemos un grupo de capas. Eso nos va a facilitar a nosotros poder movernos mejor en el proyecto, de tal manera que no nos perdamos, ¿no? Y sepamos qué elementos están en una determinada carpeta. Que funciona igual que las carpetas en nuestro ordenador. Nosotros creamos carpetas para organizar nuestra información. Tenemos una carpeta que le podemos llamar imágenes y ahí solo estarán imágenes. Si tenemos otra subcategoría de imágenes, por decir, lo queremos clasificar en PNG, las imágenes con transparencia, en JPG, imágenes con movimiento, los GIF. Entonces, se suele crear otras subcarpetas dentro de una carpeta, ¿verdad? Y funciona de igual manera. Aquí en Photoshop, entonces vamos a crear una carpeta, haciendo clic sobre este botón. Miren, aquí aparece con el nombre del grupo. Pueden hacer doble clic y le vamos a dar un nombre. Por decir, este va a ser el área del header. Si bien no estamos viendo asignatura de programación, esto está relacionado con, con el área de tecnología multimedia, pero habíamos dicho que en algunas empresas de diseño web se suele hacer un diseño rápidamente de una interfaz de usuario del index o de las categorías de la página web para mostrar al cliente, de tal manera que eso lo hace el diseñador gráfico. Ya una vez creado y aprobado el diseño de la página web, entonces se suele pasar al programador que lo va a estructurar. Y la sintaxis del lenguaje de programación que se utiliza en el diseño de páginas web generalmente es una estandarizada que es el HTML.
en JavaScript. Si hay interacción con el usuario a través de formularios, suele entrar PHP y tiene una sintaxis, una semántica, y de ahí que toda la estructura de las páginas web se suele dividir en encabezado, en el nav, el área de navegación, se suele dividir también en una sección donde están los artículos y generalmente un footer o un que está en la parte del pie de página que está en la parte inferior, ¿no? Entonces le vamos a dar esos nombres. No necesariamente tiene que ser header, sí le pueden dar ustedes cualquier nombre que ustedes vean conveniente, ¿no? Como estamos haciendo el diseño de una página, entonces le vamos a esta otra, le voy a asignar, por decir, el section. Siempre tienen posibilidad de mover, ¿no? Ahí está. Si ustedes quieren mover, simplemente clic sostenido y lo arrastran. Lo puedo soltar ahí, ¿vieron? Como lo he colocado dentro de Feeder, se ha colocado por defecto como subcarpeta, pero lo pueden arrastrar y volverlo a sacar de ahí. Entonces voy a generar otra carpeta donde vamos a tener ahí, aquí va a estar el encabezado, en el section vamos a colocar, puede ser el área de acerca de y el portafolio, y otro que vamos a tener el footer. Los nombres. En algunas páginas también hay un área de publicidad que sería el ad site. Dentro de esta sección vamos a tener dos elementos. Puedo llamar sección 1 y sección 2. Vamos a llamar artículo. Artículo. Y la otra va a ser el artículo. O también a esto ya lo puedo colocar el nombre de acerca de. Para tener más claro, porque si lo coloco artículo 1, artículo 2, siempre hay que dar un nombre descriptivo, ¿no? Porque cada vez que nosotros hacemos clic en carpeta, generalmente te va a dar grupo 1, grupo 2 el programa. Y lo mismo sucede con las capas, capa 1, capa 2. Pero cuando nuestros proyectos son grandes y consta de varios elementos, lo recomendable es que le den un nombre descriptivo de tal manera que nos ayude a, a ubicar rápidamente los elementos de cada capa, ¿no? Y a esto le voy a dar portafolio porque quiero insertar un portafolio dentro del sector. Lo tienen, ¿verdad? Ahí entonces vamos a organizar y ahí vamos a insertar todos nuestros elementos. Otra cosa que se suele hacer es utilizar las guías también, igual que en aplicaciones como Illustrator, aquí en Photoshop también. Podemos sacar de las reglas algunas guías o insertar directamente desde el menú. Por ejemplo, aquí mi ancho está definido en, en 1200 píxeles. Por, por lo tanto, para colocar las guías en el documento, lo único que nosotros tenemos que hacer es jalar desde las reglas. Si estas reglas no les están mostrando a ustedes, en su teclado pueden presionar control y la tecla R. A ver, presionen control R. Si está activo, se va a desactivar. Si vieron se ha ocultado, si yo vuelvo a presionar control R, me va a visualizar. También podemos ir a vista. Y aquí tenemos el comando reglas. Desde ahí también pueden visualizar. Algunas veces, en algunas aplicaciones, dependiendo cómo hayamos instalado, puede ser que estén deshabilitados los atajos.
En ese caso utilizan el menú vista para activar las reglas. Ahora lo que voy a hacer es agregar justamente estas guías que nos van a permitir a nosotros poder acomodar, organizar o alinear perfectamente algunos elementos que van a formar parte de nuestro diseño. Entonces ahí está. Lo único que voy a hacer es, siendo la regla, voy a arrastrar y voy a soltar en el área de trabajo. ¿No? Cuando realizo ese procedimiento, pueden observar que ha aparecido una línea de color celeste, la cual me está mostrando y que los elementos de alguna manera se van a alinear también perfectamente a esto, pero si ustedes quieren aquí lo pueden ampliar más para que podamos trabajar o encajar perfectamente en la regla. Estamos trabajando en píxeles. Si ustedes hacen botón derecho sobre, puede ser que esté elegido, que esté seleccionado ahí centímetros en el de ustedes, miren. Si estuviese centímetros, la regla les va a mostrar así. Pueden hacer botón derecho y aquí nosotros podemos elegir la unidad de medida. Si le dan píxeles, entonces se va a acomodar perfectamente en píxeles. Entonces lo que voy a hacer es insertar. Si por algún motivo la guía que insertaron ustedes lo quieren mover, miren, con la herramienta de mover, al colocarme sobre la guía, entonces me está mostrando ese elemento bien. Y cada vez que yo lo muevo me está desplazando exclusivamente, hay un X, como estoy desplazándome en el eje X, me está diciendo dónde se va a colocar. Y si ustedes presionan la tecla Shift mientras van moviendo, va a ir saltando específicamente y se va a acomodar a un número entero generalmente, ¿vieron? Se ha acomodado a 20. O también puedo agregar, si yo quisiera mover esto y colocar, por decir, a 10, miren, ahí está, 10 píxeles, ha saltado a 10 píxeles y lo suelta ahí y ya está en 10 píxeles. Si voy a vista, aquí también tengo una opción que dice nueva guía. Y yo le puedo dar aquí la ubicación. Por decir la siguiente, quiero que esté a 90 píxeles. Y aquí me da dos alternativas. Puedo colocar la guía horizontal o vertical. En este caso estoy trabajando con las verticales. Le doy OK. Y ahí está. Se ha colocado exactamente a 90 píxeles. Voy a colocar otra guía. Y está nuevamente. Nueva guía. Por decir, ahí vamos a colocar un espacio de 20 píxeles de la última que hemos agregado. Entonces lo sumamos a esos 90 más 20 serían 110. Esto voy a hacer varias veces. Ahora voy a añadir 80 más. A esos 110 sería 190 para que sean exactos. Esto estoy haciendo con el objetivo de que los elementos que yo voy a agregar aquí al área de trabajo se puedan alinear perfectamente, ¿no? Y esté simétrico todos los elementos. Cuando hacemos diseño de páginas web, hay algunas plantillas, como Bootstrap, por ejemplo, que se colocan exactamente eh, eh, en 12 columnas, ¿no? Y de acuerdo a eso se va dividiendo. Y esos elementos, nosotros lo vamos a ir definiendo a la hora de hacer diseño. Podemos dividir 12 columnas, por ejemplo, que vamos a crear. Es divisible exactamente entre dos. Si yo quisiera mostrar dos imágenes en, en la página,
Entonces simplemente lo divido esas columnas en dos partes, ¿no? También es divisible entre 3, es divisible entre 4. Por eso se opta en el diseño web generalmente la de 12 columnas. Entonces aquí quiero aumentar otra guía, más 20, tuviera que sumarlo, 120, sería 190 más 20, 210, ¿no? Al siguiente voy a sumar 90 más, ¿no? El siguiente va a ser el 490. Y esto lo voy a hacer yo más rápido. Estoy manteniendo presionado la tecla Shift para que se acomode perfectamente, ¿no? 710, ahí me está dando una ayuda, un tooltip me muestra. Y esas guías nos van a permitir trabajar con mayor profesionalismo, porque nuestros objetos van a estar perfectamente alineados. Sería 390, 20 píxeles de espacio. 80. Y va a quedar así. Me dicen cuando lo tengan, jóvenes. Vamos a hacer lo mismo para las guías horizontales. Por decir, esta, la primera guía, el encabezado quiero que tenga 400 píxeles. Entonces, de igual manera, presiono la tecla Shift mientras voy moviendo para que vaya saltando de 10 en 10. Y ahí está, se ha acomodado. Hasta ahí va a ser nuestro área del header. Luego vamos a tener un área del section incluido que va a ser de ahí a 300. Entonces 400 más 300 sería 700. Esta sección también estamos considerando un portafolio donde vamos a mostrar algunas imágenes. Sumamos que van a ser otros 400. Sería hasta 1100. Y el resto puede ser el área del footer, ¿no? O lo puedo mover al área del footer, lo podemos dejar en los 100. Y esto lo dejo en 1200, para que sea 500. Esas guías, como su nombre los dice, solamente son guías que nos va a permitir ubicar, alinear perfectamente los objetos. En función a la necesidad en el diseño, puedo seguir agregando. Pero ya cuando uno adquiere destreza, les decía, a veces no es, y el proyecto no es tan grande, entonces tampoco es necesario quizá insertar las guías. Lograron agregar las guías, lo tienen, jóvenes. Continuamos. ¿O están en ello? Ingeniero, ¿cómo elimino una guía? Simplemente ubicas y lo arrastras hacia arriba y lo sueltas ahí sobre la regla y listo. Muchas gracias, ingeniero. Okay. Lo mismo las guías verticales o las horizontales, lo arrastran
y lo colocan sobre la regla para que quede eliminada. Ahora entonces lo que vamos a hacer es aquí en la parte superior, por decir yo quiero agregar una imagen en el área del header. Entonces voy a ir aquí a la carpeta header. Vamos a seleccionar y ahí con un clic y ahí voy a agregar ahora una nueva capa. Si la capa se coloca sobre, siempre pueden arrastrarlo y soltarlo dentro de la carpeta y ahí ya se agrega. Y también es recomendable que vayamos dándole un nombre ahora. De aquí en adelante, imagen le voy a colocar porque ahí quiero añadir una imagen en realidad. Esa imagen voy a abrirlo. Hay dos maneras igual aquí. Lo puedo abrir el archivo si voy a sacar simplemente una porción de la imagen. Por decir esta que hemos utilizado en la anterior sesión. Esa es la misma que voy a abrir. Asumamos que este diseño de sitio web va a ser para un foto estudio. Por tanto, yo quiero agregar esto como fondo. Estando la imagen, aquí voy a seleccionar en forma rectangular con el marco rectangular, por decir ese área simplemente porque eso es lo que quiero llevar al otro lado. Entonces hacemos edición copiar, control C, una vez que hemos seleccionado y aquí estando elegida esta capa que hemos añadido imagen, lo voy a poner ahí, control V, control V chica. Y lo voy a redimensionar. Entonces voy a presionar control T, control más la letra T para redimensionar esta imagen. Igual, para que mantenga la proporción, mantiene presionada la tecla Shift. Y ahí está. Presionan Enter para aceptar ese cambio que hemos realizado. Luego, voy a agregar otra capa. Y a esta capa le voy a dar un color. Entonces voy a hacer una selección primero de todo esto. Miren, si ustedes pueden ver, cada vez que hago una selección, las guías, ¿vieron? Que sirve eh, como si tuviese un imán, lo atrae perfectamente sobre la guía. Esa es otra de las utilidades de utilizar guía. Entonces, una vez que he seleccionado, estando en la capa 2 que me ha colocado en este caso, eh, el programa, lo que voy a hacer es darle un color. Voy a elegir aquí un color, es decir, este de acá, ok, y con el bote de pintura lo voy a rellenar. Voy a quitarle, ahora, estando en la misma capa, aquí donde habíamos visto que lo podemos quitar la opacidad, hacerlo más transparente o voy a moverlo, está en un 100% y voy a ir jugando hasta que ustedes puedan ver. Pueden ir jugando con ello, ¿no? Como quiero que se vea texto, entonces voy a colocar un 75, 80%, lo pueden colocar. ¿Qué más quiero que tenga en este área, que es el header? Estamos en el header. También quiero que esté un menú aquí en la parte derecha. Entonces, ese menú lo puedo colocar igual dentro de otra carpeta. Hago un clic. Miren, se ha colocado grupo 1, pero que está dentro de header. Y ahí puedo colocar como título menú. Dentro de este menú, lo que voy a hacer es agregar texto. Entonces, otra vez, selecciono capa. Estando en la capa 3, lo podemos dar igual un nombre.
uno, o puede ser lo que quiero que me muestre, por decir quiero que haya una palabra que diga principal. Cada vez que hagamos el principal, generalmente va a direccionar a la página index, a la página principal. Y voy a agregar otras dos capas más. En esta capa voy a agregar un menú que diga acerca de. Otra que va a ser para ir a portafolio. En la que hemos escrito principal, voy a agregar una palabra justamente que va a decir principal. Entonces, la herramienta de texto, hago un clic y empiezo a typear. Igual que en cualquier programa de diseño gráfico, siempre es conveniente algunas veces acercar, ¿no? Acercar el área donde estamos trabajando. O puede ser inicio también, ¿no? En las páginas dice inicio para ir para retornar a la página index, a la página principal del sitio web. A este texto que hemos agregado, estando seleccionada la herramienta de texto. Como estoy con la herramienta texto, las propiedades de esa herramienta me están mostrando aquí en la barra de control. Y aquí puedo modificar el tamaño de la fuente, de la tipografía, darle negrilla, colocar otro tipo de fuente, etcétera. Lo que voy a hacer es yo cambiar el color. Voy a colocar un color blanco. Y ya está. También podemos hacer que este texto se coloque en negrilla. Si quieren verlo más grueso, simplemente que nos muestre de esta manera. Necesariamente deben de seleccionar la capa en la cual están trabajando, ¿no? Les había comentado que cualquier cambio que queramos hacer en el contenido de esa capa, antes, previo, debemos de seleccionar. Ahí está. Lo mismo voy a hacer ahora con acerca de. También podría haber agregado esto y duplicarlo, ¿no? Control J y simplemente editar también el texto. O sea, hay varias maneras de trabajar eso ya con la práctica va adquiriendo esas destrezas, pero como estamos aprendiendo, entonces vamos a ir un paso a la vez para que no se complique. Ya después, más adelante, cuando uno practica, uno avanza mucho más rápido, ¿no? Entonces estoy seleccionando ahora la capa acerca de. Ahí voy a agregar otro texto. Y puede escribir no necesariamente aquí, ¿no? Aquí fuera también puede escribir. Y ahí que diga justo acerca de. Vieron que como estoy escribiendo aquí, antes de escribir podía haber cambiado igual el color. Con la flecha de mover, si quisiéramos volver a editar, tengo que volver a elegir la herramienta de texto. Y tenemos que grabar una más, ¿no? Portafolio. Y otra vez la capa portafolio. Y lo que voy a hacer es escribir aquí. Y ahora lo que me queda es organizar, acomodar. Para ello también puedo utilizar otra guía. Si quiero que se coloque ahí las opciones de menú. Y para mover, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de mover, ¿no? Pero antes deben de seleccionar. Yo estoy en la capa donde le he dado por el portafolio, por tanto, eso es lo que se va a mover. Luego
Tengo que elegir acerca de para mover ese otro texto. Y ya está. También para que tenga exactamente el mismo ancho, podemos elegir las tres capas y aquí hay unos botones que nos van a permitir alinear, ¿no? Alinear perfectamente. O seleccionan y mientras presionan la tecla Shift con las flechas de movimiento, miren, va a ir avanzando de 10 en 10. Le he dado, igual miren, yo lo he pegado al otro texto y desde ahí puedo desplazar mientras presionan la tecla Shift otra vez. Como al otro le di 40 píxeles de ancho, entonces cada que presiono una vez la tecla hacia la izquierda, está avanzando de 10 en 10. De tal manera que ahí va a haber una proporción, ¿no? Entre los espacios de los textos. Si yo quisiera darlo más espacio, que esto se separe mucho más, entonces otra vez tuviera que mover, ¿no? Seleccionar otra vez acerca de la tecla Shift, la flecha de movimiento, eh, la palabra principal, el, otra vez Shift y la flecha de movimiento. ¿Qué más? En el menú, generalmente cuando nosotros pasamos el puntero por algún menú de navegación, suele cambiar algunas veces de fondo, en algunos casos el texto se hace un poco más grande o cambia de color. Entonces aquí por decir yo simplemente quiero agregar una línea y eso lo voy a hacer en otra capa. Voy a añadir otra capa. Voy a dar un nombre ya del menú, lo voy a colocar. Y aquí tenemos otra herramienta, esta que nos permite trazar la herramienta rectángulo. Si mantenemos presionado ahí, también nos permite trazar eh, rectángulos con bordes redondeados, elipses, polígono, ¿verdad? Entonces voy a elegir esta de acá. Y si hacen un clic más ahí, miren, aquí me está dando de qué ancho quiero, pero no voy a elegir ahí, simplemente voy a hacer clic sostenido. Quiero que esté de acuerdo al ancho de acá, de la palabra, y que se coloque ahí. Solo que lo voy a cambiar de color. Aquí en la parte de arriba, otra vez, miren como he elegido ahora la herramienta rectángulo. Aquí estas propiedades que me están mostrando estos comandos son de la herramienta. Por tanto, aquí que puedo hacer, cambiar el relleno. Entonces, sí, color gris, le puedo dar un color blanco. Ustedes ya eligen ahí el color que quieren aplicar. Si tuviera algún trazo, lo elimina porque aquí esta barrita que está de diagonal de color rojo es que no tiene trazo. Puedo definir el espesor, el ancho y el alto. Aquí igual puedo seguir afectando si yo quisiera, pero ahí se ve bien. ¿Qué más? Ahí en el área de menú, en algunas páginas se suele colocar aquí en el lado izquierdo el logo, puede ser de la empresa o simplemente va un texto, ¿no? Eso ya podemos agregar. Si este menú quisiera moverlo, por decir, está muy para la izquierda, quiero moverlo un poco más a la derecha, mire, agarrando la carpeta, seleccionando la carpeta menú, yo lo puedo desplazar al seleccionar la carpeta menú y con la herramienta mover, obviamente, miren, se está desplazando todos los elementos que están dentro de esa carpeta, ¿no? Esa es otra ventaja de poder utilizar o organizar nuestras capas dentro de carpetas, porque de otra manera tendría que haber seleccionado cada capa donde estaba el texto y poder mover o poder desplazar. Entonces, estando en menú otra vez, voy a crear otra capa donde en esta capa voy a colocar el título. Voy a dar ese nombre, título. Eso implica otro texto. Voy a ampliar este área para que podamos verlo un poco más de cerca. Ese texto
no olviden que está en la nueva capa, ¿no? Siempre verifiquen ese detalle, no verifiquen que esté seleccionado la capa donde van a agregar el texto, el objeto, la imagen, etcétera. Entonces, a este texto, como va a ser el título de mi sitio web, estando con la herramienta de texto también, miren, siempre aquí, solamente cuando esté con la herramienta de texto voy a poder seleccionar. Ahora le voy a poder cambiar y lo voy a mover. O el menú puedo subirlo más arriba, o el título podría desplazarlo un poco más abajo. Ya eso, como quieren ver ustedes el título. Esto para que resalte, aquí miren, como estoy en la capa de título, aquí hay una FX, aquí en la barra de capa. Desde ahí nos permite añadir un efecto. Yo le podría dar cualquiera de estos si quiero que esté con biselado, con sombra interior. Yo voy a hacer clic en sombra paralela. Y ahí ya me está mostrando la sombra y puedo jugar con estos valores, ¿no? Cambiar la distancia, el color de la sombra. Así tal cual está, lo voy a dejar. Está perfecto, le doy OK. Eso puede hacer con cualquier capa, ¿no? Si a esto, por decir del menú, por decir aquí, miren, acerca de a principal también quisiera darle una sombra. Simplemente selecciono la capa y hago lo mismo. Con ello me mostraré de esa manera. Y no vamos a trabajar aquí en el menú, entonces pueden colapsar esta carpeta. Miren, ahí está. Ahora vamos a trabajar aquí en el área donde hemos elegido el section. Eh, Igual que en el anterior caso, lo que voy a hacer es seleccionar la carpeta dentro de acerca de, en este caso, y voy a crear una capa. En esa capa, lo que vamos a hacer es colocar simplemente un fondo. No vamos a colocar una imagen, ahora simplemente es un fondo. Voy a utilizar la herramienta de selección. Como estoy en la capa fondo que he creado, entonces lo que voy a hacer es colocarle un color blanco. El color al bote de pintura y hago un clic sobre el área de selección. Aquí lo único que quiero que me visualice es una opción que diga acerca de la empresa. Entonces vamos a colocar en otra capa, en una nueva capa, y esta va a ser el título de ese área. Dentro de la carpeta, entonces yo sé que es el título de acerca de, y texto está con color blanco. Antes puedo elegir el color también si ustedes desean, por decir yo quiero que eso esté con un color gris, y voy a desplazarme con la herramienta de movimiento. Otra vez lo puedo reubicar, puedo sacar otra guía para que alinee a esa guía. También puedo hacer esto, mire, si presiono la tecla control, mientras presiono voy a elegir esto que dice fondo. Las dos capas se han elegido, se han seleccionado. Estando con la herramienta de mover, se ha activado, como estoy con la herramienta mover, aquí se ha activado unos elementos que nos permiten alinear. No puedo decir que alinee al lado izquierdo, al lado derecho, arriba, abajo, horizontalmente, verticalmente, etcétera. Entonces yo voy a utilizar este botón, porque el fondo como he elegido y está en el lienzo de borde a borde, entonces va a tomar como referencia y lo va a colocar exactamente al centro, ¿vieron? ¿Qué más quiero que tenga esto? Igual un texto. Aquí va información acerca de la empresa, entonces voy a generar otra capa. Aquí puedo colocarlo como título contenido, lo que ustedes le dan el nombre que ustedes sean conveniente. Ahí tengo que agregar otro texto. Este texto, por decir que de esta de la segunda guía que he agarrado hasta la penúltima, vieron que eso me va a permitir
colocar el texto y va a estar